Dios les bendiga, queridos hermanos. Hoy es martes 4 de agosto y nos corresponde la lección número 5 del volumen 39, del leccionario volumen número 39. Y el tópico o el tema que nos concierne en esta hora a trabajar es el sincretismo. El sincretismo. Comenzamos. Antes de comenzar o entrar de lleno con los textos, vamos a tomar una pequeña porción de la introducción que lee así, porque la tomamos porque tiene la definición y añade algunos detalles que son muy relevantes precisamente para la clase. Y lee así, dice: el sincretismo es la reconciliación o unión de creencias religiosas conflictivas. El sincretista cree que cada religión ofrece un camino legítimo hacia Dios. Por lo tanto, intenta armonizar el cristianismo con las religiones no cristianas. Bien, me parece muy relevante esta pequeña o esta porción de la introducción del leccionario, porque precisamente pues da una corta definición y luego explica básicamente qué cree el sincretista. Y el problema aquí está cuando dice que cada religión ofrece un camino legítimo hacia Dios. Eso no significa que nosotros somos, pues, que somos los más especiales del universo. Sí, la humanidad es especial para Dios. Pero a lo que quiero ir o a lo que me refiero es que, Dios trazó un plan y a través de ese plan, pues, todo aquel que anhele ver su rostro, pues debe caminar por ese plan que Él ya trazó. ¿Qué sucede con las personas que jamás escuchan del Evangelio? Siempre en ese caso en particular, de los que jamás tuvieron la oportunidad ni siquiera de oír, no porque estuviese fuera de su deseo, sino más bien porque estuvo fuera de su propio alcance y que por las limitaciones geográficas de gobierno, de la multitud de limitaciones que pudieron haberse presentado, pues nunca escucharon de la palabra. ¿Qué sucede con estas personas? Pues mira, hay misterios que solamente le corresponden a Dios. Hay unas porciones bíblicas que hablan también que serán, que hay una parte que se juzgará por conciencia. Pero, reitero, hay misterios que les corresponden a Dios. A lo que está de nosotros es que todo aquel, como lo que establece el Hijo de Dios, es que aquel que creyere y fuese bautizado, ese será salvo. Mas el que no, ese será condenado. Eso es lo que dice. Así que, ¿qué sucederá con aquellos que jamás oyeron? Reitero, hay unas porciones bíblicas que hablan de que serán juzgados por su conciencia o por su conciencia. Y más allá de eso, básicamente la iglesia, o si para darle ese beneficio de la duda, hay misterios que le corresponden a Dios. A nosotros no corresponde lo conocido, pero hay misterios que nosotros nunca vamos a conocer y que le corresponden solamente a Dios. ¿Qué Dios va a hacer con eso? Pues Él es el dueño de la creación. Pues Él sabrá específicamente con eso que jamás, estoy hablando de los que jamás, no porque no quisieron, no porque eran gente eh, que no anhelase lo bueno y lo hermoso, meramente es por el sinnúmero de limitaciones, pues el Evangelio nunca llegó a sus oídos. Así que solamente Dios sabe cómo trabajará esa parte. Pero sigue diciendo aquí, el problema aquí, el problema aquí es el sincretista, el que tiene el conocimiento y da por sentado que cada religión pues tiene un camino, y el problema es la palabra legítimo.
un camino legítimo hacia Dios. El secretista cree que cada religión ofrece un camino legítimo, o sea que hay toneladas de opciones de cómo llegar a Dios. Pues no hay toneladas de opciones de cómo llegar a Dios. Hay un plan trazado, y ese plan trazado, para los que le quieran ver, pues deben caminar con él, que es el camino angosto. Una vez conocido, pues le corresponde a ese grupo social o a ese individuo esforzarse para conocer las verdades bíblicas, para encaminarse a través de esas verdades bíblicas, y a través de esas verdades bíblicas, haciéndose vida en ellos, pues entonces alcanzar a Dios. Y el problema es que, como sigue diciendo aquí, por tanto, intentan armonizar el cristianismo con las religiones no cristianas. Mira, en 2 Corintios capítulo 6 versículo 14, mira lo que dice 2 Corintios capítulo 6 versículo 14, dice hasta el 16. Dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Sigue leyendo el 15, versículo 15, dice: ¿y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? O sea, ¿qué parte tiene el creyente con el incrédulo? Sigue leyendo el 16, la parte A del 16. Dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? O sea que en esta porción nos resume y nos explica de forma muy explícita básicamente las contradicciones que pueden haber cuando se trata de sincronizar, cuando se trata de enlazar la luz y las tinieblas. No se puede. ¿Sabes por qué, amado? Porque cuando hay un cuarto oscuro y usted enciende la luz, o está la luz o está la oscuridad. Usted enciende la luz y la oscuridad es falta de luz. Enciende la luz, se disipan las tinieblas. Así que o una o la otra. Bien, para el punto, el tópico o el subtópico o el subtema, en el 1 dice: el sincretismo en Israel. La parte A dice: amonestación contra el sincretismo idolátrico. Esto se encuentra en Deuteronomios capítulo 4, del versículo 35 al 40. Dice: a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios, y no hay otro fuera de él. Amado, solamente hay un único y absoluto Dios creador de todas las cosas. Un único Dios que está desde la eternidad hasta la eternidad. Ese Dios nos dio un plan de salvación a través de su Hijo, y a través de su Hijo, entonces nosotros podemos hallar salvación. Un solo Dios, no hay otro fuera de él. Se continúa diciendo, dice: desde los cielos te hizo oír su voz, para enseñarte, y sobre la tierra te mostró su gran fuego, y has oído sus palabras de en medio del fuego. Y por cuanto él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos, y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder. Si traducimos o prácticamente traemos al Egipto, lo traemos al tiempo presente, podemos decir que después de ello, y te sacó de Egipto. O sea, tenemos que entender que Dios nos dio esa maravillosa oportunidad y nos sacó, nos rescató de las tinieblas, nos rescató de los demonios, nos rescató de esa ciudad que representa Egipto, o sea, de la vida pasada que representa Egipto en nuestra vida, que es sinónimo de esclavitud. Dios nos saca de esa esclavitud para darnos vida, y a través de las experiencias que Él mismo permite, pues nos va formando nuestro carácter. Gloria al Señor, nos bendice, tenemos experiencias hermosas con Dios y podemos seguir hacia adelante. Pero eso es un gran privilegio, el hecho de que Dios, tipificando el Egipto antiguo con el Egipto de ahora, que es la vieja criatura, entonces Dios te arranca, te salva, te trae a la luz para darte una oportunidad de vida, y que puedas tener, y que yo también pueda tener acceso a la vida eterna a través de Jesús junto al Padre.
Continúa diciendo el 38, dice, para echar de delante de tu presencia naciones grandes y más fuertes que tú, y para introducirte y darte su tierra por heredad como hoy. O sea, la intención de Dios es llevarte al propósito que ya Él trazó. Mira el propósito para esta gente en este momento. Dice, para echar de delante de tu presencia naciones grandes y más fuertes que tú. O sea que para eso tiene que haber un proceso de aprendizaje, de educación, un proceso de circunstancias que Dios permite, pruebas que te hacen más fuerte, pruebas que pulen tus pensamientos, que pulen todo lo que representa su ser, que te pulen en la situación, para que cuando entres al juego, o sea, las pruebas prácticamente son prácticas, y esas prácticas son los que, o sea, hay un dicho, obviamente no existe la perfección, pero hay un dicho que la práctica hace la perfección, y hay otro dicho que dice que la práctica hace al maestro. O sea que nosotros tenemos Dios quiere hacernos maestros, no quiere hacer que seamos especialistas en lo que nos corresponda hacer, para que cuando precisamente nos corresponda hacerlo, pues hacerlo de la forma más correcta, más prudente, de hacerlo de la forma que realmente concluirá con un fruto que impactará de forma bien hermosa, no solamente nuestra vida, no solamente la vida de nuestros familiares, sino también la vida de quienes están alrededor. Continúa diciendo, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios, arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro, no hay otro. Y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien, a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. ¿Cómo podemos honrar a nuestro Señor? Pues mira, sencillamente, primeramente tenemos que conocer esos estatutos, pero una vez los conozcamos, no podemos ser como oidores olvidadizos, porque nos estaríamos engañando a nosotros mismos, porque a Dios nadie lo engaña. Dios no puede ser burlado. Dios lo conoce absolutamente todo, hasta lo más íntimo del corazón, de los pensamientos. Dios lo conoce todo, pero Dios anhela y honra a aquellos corazones que son, no solamente que son fieles, sino que son legítimos en lo que dicen, o sea, que son corazones sinceros, que se sinceran, que son corazones sencillos delante de la presencia del Señor. Y Dios honra esos corazones sencillos que están listos para conquistar aquellas bendiciones que Dios ya tiene listas para cada uno de nosotros. ¿Cómo nosotros podemos llegar a esta estatura o a este nivel? Guardando sus mandamientos, no siendo oidores olvidadizos, no teniendo la información y meramente teniendo la información y hablándole y bla, bla, bla. No. Pidiéndole a Dios, Dios mío, ayúdame a hacer tu voluntad, ayúdame, dame fuerza, porque reconozco que sin ti no puedo, reconozco que sin ti soy nadie, reconozco que mis fuerzas no me dan, pero yo no puedo, pero tú en mí sí puedes. Yo no puedo y soy débil, pero tú me fortaleces. Así que sigamos hacia adelante, porque Dios quiere que permanezcamos firmes y sólidos, reconociendo, sabiendo que solamente hay un camino. El camino es el Hijo que vino y pagó en el madero, y el Hijo a través de ese sacrificio se convirtió en la puerta, en el acceso al Padre. Ahora mismo Jesús está a la diestra del Padre y como abogado nuestro, y va a llegar un momento en que Dios pues será juez, pero quien le sirve y quien le ama y quien le busca no va a tener problemas con el Señor cuando Él legítimamente nos convertimos en siervos y siervas del Señor. No vamos a tener problemas con ese Dios amoroso, que en algún momento será el juez para algunos, y para otros sencillamente se convertirá en el Padre eterno y el Padre perfecto que siempre anhelamos. La parte B dice, sincretismo en tiempos de Josías. La parte 1 dice, entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcias, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta, que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal. O sea, que habían sido
habían sido prácticamente fabricados específicamente para Baal. Todo eso había que sacarlo. Y para Acera. Y para todo el ejército de los cielos. Y los quemó de Jerusalén en el campo del Cedrón. E hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. Y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos, en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, y a los signos del zodiaco, y a todo el ejército de los cielos. Esa era la interpretación, cuando hablan del ejército de los cielos, esa era la interpretación, esa era básicamente la interpretación de quienes estaban idolatrando. Por eso lo expresa de esta forma. Hizo también sacar la imagen de Acera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al valle del Cedrón, y la quemó en el valle del Cedrón y la convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Además derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres tiendas para Acera. Mira qué clase de expresión. En el versículo 7 de Segunda de Reyes, capítulo 23, estamos en Segunda de Reyes, capítulo 23, del 4 en adelante. En el versículo 7 dice: además derribó los lugares de prostitución idolátrica. O sea, cuando hablamos de este término de prostitución idolátrica, estamos hablando de que lamentablemente se había caído en una situación vergonzosa que no solamente deshonraba a Dios, sino que prácticamente era una vergüenza en lo que habían caído. Porque mira, una vez tú conoces al Dios de los cielos y lamentablemente vuelves atrás, lamentablemente ese acto lamentablemente te puede convertir en o puede caer dentro de lo que de los términos que caerían dentro de lo que sería una prostitución idolátrica. Y me explico, porque la porción o el contexto, o más bien la frase suena fuerte, pero pues precisamente es la forma como lamentablemente realmente sucede en el ámbito espiritual. En el ámbito físico, natural, que nosotros percibimos, palpamos, estas cosas no se ven de esta forma, pero en el ámbito espiritual, lamentablemente esto es lo que ocurre. O sea, se cae en lo más bajo, se deshonra a Dios. Una vez después de haber conocido, caer otra vez en honrar y en adorar a otros dioses. O sea, eso es nefasto. Y en la Biblia vemos toneladas de juicios precisamente por la idolatría. Juicios porque lamentablemente el pueblo, después de haber conocido al amor maravilloso del Señor, lamentablemente volvían y se dejaban llevar por otros pueblos y se contaminaban y se comenzaba lamentablemente, literalmente, a practicar el sincretismo. Se mezclaba todo esto para supuestamente llegar a un consenso y sentirse aquí bien. Ese es el problema, amado, que esto no se trata de que estemos felices con todo el mundo, amado. No vamos a estar, o sea, bíblicamente es claro, es imposible que si usted carga la verdad en un mundo tan caído como el que vivimos, es imposible que usted cargando la verdad, todo el mundo va a estar contento con usted. No es posible, porque el príncipe de este siglo es de Satanás y es quien tiene lamentablemente, toneladas y toneladas de personas las tiene engañadas. O sea, el príncipe de este siglo, el príncipe de la mentira, el padre de la mentira, lamentablemente, pues tiene mucha gente engañada, y es imposible que usted, teniendo una verdad tan poderosa, no se gane dos o tres, lamentablemente, abojecedores de la verdad, porque lamentablemente hay mucha gente
que aborrece la verdad. ¿Y sabe por qué aborrece la verdad? Porque sencillamente prefieren vivir en una mentira y entre comillas, engañando a todo el mundo, prefieren vivir la mentira antes que orientarse a la verdad, porque la verdad los confronta, porque la verdad me confronta, porque la verdad me pone los puntos sobre la I, porque la verdad realmente me lleva al punto de decir, oye, por el camino que estás no es el correcto, y eso se supone que me sacuda, se supone que me despierte, se supone que me haga chocar contra una pared, pero la mentira no, la mentira precisamente cuando las cosas están, cuando vas por el camino que no es, pues cuando vas por el camino de los demonios, lamentablemente la mentira te hace creer que vas por el camino correcto. Bueno, la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen buenos y su final es camino de muerte. Hay caminos que al hombre le parecen rectos y su camino es de perdición y es de muerte. O sea que hay que estar apercibido, hay que adorar, honrar a Dios y recordando que solamente hay un solo Dios. Seguimos en el versículo 8, dice, e hizo venir todos los sacerdotes de las ciudades de Judá y profanó los lugares altos donde los sacerdotes quemaban incienso. Pero los que no saben, cuando habla de los lugares altos, generalmente los lugares altos se utilizaban pues precisamente para hacer ritos y todo esto. Por eso, ¿verdad? Cuando la Biblia habla en el mayormente en el Viejo Testamento habla mucho de los lugares altos. Los lugares altos eran donde precisamente se utilizaba para esto mismo, para ritos y quemar incienso y hacer culto a Baal y un montón de cosas. Seguimos, desde Jeba hasta Berseba, y derribó los altares de las puertas que estaban en la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, que estaban a la mano izquierda a la puerta de la ciudad. Pero los sacerdotes de los lugares altos no subían al altar de Jehová en Jerusalén, sino que comían panes sin levadura entre sus hermanos. Asimismo profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para que ninguno pasase su hijo o su hija por fuego a Moloch, porque en estos lugares altos también se ofrecían a los demonios, porque para ellos eran dioses, pero era el engaño satánico de los demonios que les requerían que llevaran sus propios hijos a que fuesen sacrificados. Lamentablemente, si os reprende a los demonios, todavía hay muchas sectas asquerosas satánicas que todavía practican estas asquerosidades que se los va a llevar el diablo, y cuando, cuando despierten eh, en la realidad espiritual, cuando despierten y ya no haya tiempo, o sea, cuando hayan partido de esta tierra y pasado a la otra dimensión, que se encuentren con su señor Satanás. Ahí es que se van a dar cuenta de lo engañado y lo terrible, el terrible engaño al cual fueron no solamente sometidos, sino que vivieron y se la creyeron y se creyeron la película de la mentira, y vivieron todo el tiempo, toda la vida en esa mentira satánica. Pero lamentablemente algún día, entonces, irán a ese juicio delante del Señor, y Dios sencillamente los enviará al lugar que meramente ellos conquistaron con sus hechos cuando estuvieron acá en vida en la tierra. Nosotros no. Nosotros tenemos que luchar para conquistar nuestra corona hermosa, la que fue preparada. Para todo el mundo hay espacio en el cielo, pero lamentablemente hay mucha gente, dice la Biblia, que el camino hacia la perdición es el camino ancho, y muchos son los que entran por ella, o sea, pero nosotros no. Nosotros queremos y anhelamos ir por el camino angosto, porque es que ese es el que nos va a llevar hacia la vida eterna. Continúa diciendo el 11, dice, quitó también los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol a la entrada del templo de Jehová, junto a la cámara de Natán, Melech eunuco, el cual tenía a su cargo los ejidos, y quemó al fuego los carros del sol. Sigue en el 12 diciendo, derribó además el rey los altares que estaban sobre la azotea de la sala de Acaz, que los reyes de Judá habían hecho, y los altares que habían hecho Manasés en los dos atrios de la casa de Jehová, y de allí corrió y arrojó el polvo al arroyo de Cedrón.
Asimismo profanó el rey los lugares altos que estaban delante de Jerusalén a la mano derecha del monte de la destrucción, los cuales Salomón, rey de Israel, había edificado a Astoret, ídolo abominable de los sidonios, a Quemos, ídolo abominable de Moab, y a Milcom, ídolo abominable de los hijos de Amón. Porque lamentablemente, Salomón se había orientado, se había dejado de llevar porque tenía tantas mujeres que se dejó llevar, se dejó seducir, porque tenía mujeres de todos lados y todas esas mujeres venían con sus creencias satánicas. Y él tratando de hacer una mezcolanza ahí diabólica de sincretismo, terminó enredado rindiéndole culto allí a cuanto diablo y cuanto demonio había, y que para los efectos, pues ellos supuestamente tenían la idea de que estaban en lo correcto. Y quebró las estatuas, continúa diciendo el 14, dice, y quebró las estatuas y derribó las imágenes de acera y llenó el lugar de ellos de huesos de hombre. O sea, aquí en los tiempos de Josías se lograron todas estas cosas, pero para lograr todas estas cosas hay que ser verdaderamente de Dios, porque para esto tiene que haber carácter y tiene que haber celo de Dios, y tienen que ser gente de Dios violenta de verdad. Cuando Dios envía a hacer otras cosas, este tipo de misiones, que mira, amado, quizás hay misiones que están para usted, quizás usted todavía no las conoce, hay misiones que están para mí y quizás yo todavía no las conozco, pero las misiones más poderosas, las que más trastocan, las que más sacuden la historia de la humanidad, se le envían a hombres que verdaderamente tienen el coraje de decirle a Dios: sí, aquí estoy, y estoy ready para hacer lo que pase, gloria al Señor, hacer lo que Dios determine en nuestros corazones que hagamos. Y para eso tenemos no solamente que orar, tenemos que pedirle discernimiento a Dios para saber que es Dios que nos está hablando, y que no es un engaño, y que Dios nos ayude con esto, porque pues necesitamos discernimiento para saber que Dios nos está hablando. Y una vez estemos seguros de que Dios nos ha enviado a ejecutar ciertas tareas, que tengamos la bravura, que estemos preparados de antemano, que hayamos practicado, como dijimos ahorita, a través de las pruebas que Dios mismo permite, que son las que nos preparan, que nos moldean, que nos capacitan, que nos fortalecen, que nos dan las herramientas necesarias para ir y utilizarla eventualmente en el cumplimiento de nuestro llamado, pues que estemos listos, que estemos preparados y que estemos dispuestos para que Dios haga con nosotros como Él desee, que moldee nuestra vasija como el mejor alfarero que Él es. Él es el que sabe cómo debe moldearnos según Él como perfecto alfarero que es. Así que sigamos hacia adelante. En la parte 2, el secretismo en la iglesia primitiva. La parte A, Tito frente al cristianismo. Esto se encuentra en Tito, capítulo 1, del 10 al 16. Dice: porque hay aún muchos contumaces. Contumaces son como tercos. Contumaces tercos, cabezones, que no hay por dónde. Habladores de vanidades y engañadores, mayormente de la circuncisión. Mira, amado, esto de habladores de vanidades, esto fue en la iglesia primitiva. Hoy en día, si usted realmente analiza la iglesia en general, cómo se está conduciendo, amado, tenemos que preguntarle a Dios de dónde nos hemos extraviado, amado, para que, si es el caso que nos hayamos extraviado en el camino, pues volver a la santidad, volver al llamamiento, volver a lo que sea que Dios esté demandando de nosotros, para que se cumplan los hermosos propósitos en nuestra vida. Estamos hablando del Dios creador, soberano, poderoso, que, reitero, hay cosas que nos van a chocar, sí, hay cosas que nos van a chocar, pero todo en el perfecto orden de Dios. Para los que aman al Señor, todo obra para bien.
aunque veamos las cosas difíciles, pero aunque veamos que hay cosas que llegan a nuestra vida, que son raras, y dice, pero ¿cómo es posible que esto, que aquello? Pero Dios mío, ¿qué pasa? Eh, pero todo obra para bien, y Dios, lo que nosotros vemos, Dios sí lo está viendo. Seguimos. En el 11 dice, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastorna casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Que mucha gente enseñando lo que le dé la gana para ganar adeptos, para congraciarse con Satanás y los demonios, para congraciarse con el mundo, amado. Mira, amado, esto no se trata, amado, y esto es legítimo del cielo. Esto no se trata de que la gente esté congraciada. Gloria a Dios si el mensaje que baja, todo el mundo se congracia, amado. Pero la verdad es la que hace libre. Y la verdad muchas veces para romper ese cascarón de mentira y ese cascarón de engaño, la verdad rompe y martilla y taladra. Gloria al Señor, pero hace libre. Y esa es la bendición más grande de la verdad. La verdad hace libre. Gloria al Señor. Así que no podemos caer en estos engaños satánicos de hablar lo que nos convenga para que la gente esté feliz, Señor, que aprenda los demonios. No, hay que buscar el mensaje en la presencia del Señor, en el secreto. Y una vez Dios dictamine cuál es el mensaje en el secreto, pedirle a Dios que nos dé la gracia para poder compartirlo como sea que Dios desea que sea compartido, amado. Gloria al Señor. Alguna vez va a ser dulce, gloria al Señor, pero a veces va a ser un poco amargo, pero necesario para que caigamos en tiempo y que caigamos en el lugar a donde Dios nos quiere llevar. Toda reprensión al momento quizás es quizás a veces un poco incómoda, pero en Dios, toda reprensión que viene de parte de Dios, un hombre, una mujer de Dios que ama al Señor debe recibirla con sencillez de corazón, porque siempre será para bien. Continúa diciéndole, uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Tenga cuidado, amado, que la Biblia dice mucho ocioso. No caiga en esa desgracia, no sea ocioso. No, amado. Siempre hay espacio para descansar un poco, pero no al punto de convertirse en ociosos. Seamos cuidadosos con eso. Así que sigamos con fuerza, trabajando para Dios, amando a Dios, buscando a Dios, buscándolo en espíritu y en verdad, buscándolo en el secreto, ahí para ver cómo Dios nos quiere dirigir, cómo Dios quiere guiarnos, porque precisamente una vez Dios nos comience a guiar, definitivamente las cosas irán bien. Y cuando digo irán bien, eso no significa que Dios nos permita, reitero, como realmente pasa. Eso no significa que no vayan a venir ciertas luchas y batallas, no. Van a venir luchas, van a venir batallas y van a venir pruebas, pero es para prepararnos, para moldearnos. Esas experiencias son las que nos moldean, pero precisamente es que si son parte del plan, entonces todo irá bien. Bien, la parte 2 de Tito frente al sincretismo. Dice: este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Mira el término. Repréndelos duramente para que sean sanos. Hay gente que no le gusta que le abren la verdad, amado, como dijimos ahorita. Hay gente que no le gusta, que se creen, yo no sé, pues van a ser, pues mira, el que no le guste ajustar cuentas con el Señor, es que sencillamente no le gusta crecer en el Señor. El que no le gusta recibir el mensaje de Dios, estoy hablando del de Dios, no de bobadas, estoy hablando del mensaje y de instrumentos que Dios utiliza para reprensión. El que no recibe la reprensión que viene del cielo a través de uno de sus vasos, que es el del cielo, amado, definitivamente no va para ningún lado. No desea crecer, no desea conocer más de Dios, no desea quitar lo que se está haciendo
incorrecto para ponerlo correcto. No le gusta conocer las profundidades hermosas que Dios tiene para él. Prefiere quedarse en la simpleza, en las bobadas, en siendo un niño espiritual. No, amado, hay tiempos para ser niño, pero hay tiempos que hay que dejar las cosas atrás que eran de niños. Hay tiempo para todo, y hay tiempo, y todos pasamos, precisamente todos nacimos un día en Cristo, y todos tienen sus procesos, pero hay tiempos y hay tiempos, y hay que pedirle a Dios que podamos estar ubicados en tiempo y en espacio, en el lugar donde Dios quiere, pero que precisamente estemos, para que no sea que retrasemos las bendiciones poderosas que Dios tiene para cada cual y para la iglesia en general. Sigue diciendo, no atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad, porque muchas veces hay cosas que se tornan en mandamientos que son meramente humanos y que nadie tiene que ver con el Señor. Hay que tener cuidado con eso, sin caer, porque hay gente que utiliza esto para justificar su chuletería y su flojera. No, amado, de eso no estamos hablando. Hay cosas y hay cosas. Hay que pedirle a Dios discernimiento para que nos guíe y ser pronto, y ser entendido en lo que hablamos, en lo que estudiamos, en lo que profesamos, en lo que aplicamos. Seguimos con el 15. Dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Hay gente que lamentablemente tienen, todo es lamentablemente un revolú. Si hay un revolú en la mente, no hay problema, amado. Si usted tiene la disposición en su corazón de que Dios rompa las cadenas, Dios las va a romper. Es un proceso. O sea, cuando uno choca con la hermosa santidad de Dios, uno se percata que ahí es que uno entiende que uno estaba tan sucio antes. O sea, cuando uno choca con tanta pureza, entonces ahí es que uno se da cuenta. Pero, o sea, cuando uno justifica, mira lo que voy a mencionar. Cuando uno justifica las malas obras, se convierte en un sincretista. ¿Por qué? Porque está mezclando la basura del diablo, justificándola, entre comillas, como haciéndola como que, o sea, llamándole a lo malo bueno y a lo bueno malo para hacer una mezcolanza ahí, para yo sentirme bien. Y entre comillas, en mi mente carnal y natural, supuestamente honrar a Dios, pero realmente ese sacrificio no le es agradable a Dios. El sacrificio de labios que no es conforme a lo de Dios, o sea, tiene problemas con los asuntos y los negocios del Señor. Así que seamos entendidos, seamos sabios, y que Dios nos guarde de mezclar una cosa con la otra. No nos convirtamos en sincretistas, mezclando, justificando esto con aquello. No, porque esto, porque aquel, que olvídase de aquel o de aquello. No, usted y Dios y yo. Así es que funciona esto. Para que Dios le vaya guiando, para que Dios le vaya mostrando, para que Dios le bendiga, para que Dios le haga crecer. Así es que funciona, no sincretizando, no mezclando toda la revolú, justificando la chuletería para supuestamente sentirse bien. No y no. Porque va a tener problemas al final del camino. Al final del camino, cuando usted vaya delante del Señor, y usted le va a preguntar a Dios, ¿pero qué pasó si yo hice esto y eso, aquello? Pero aquello fue echar fuera demonio, que se hicieron milagros a través de mí. Y el Señor le dice, no, apartaos de mí, hacedores de maldad, porque nunca os conocí. No queremos que usted le responda, que el Hijo del Hombre, que el Hijo de Dios le responda de esta forma, sino que le diga, ven, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Esa es la respuesta que estamos esperando de nuestro amado Señor. Continúa el 16, dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Hay una porción bíblica que cita y que lee, que dice que este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. No seamos como esa ilustración de ese pueblo que de labios le honra, pero el corazón, lejísimos de Dios. No.
No queremos ser como el versículo dice que profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. No, Señor, reprenda al diablo. Queremos ser de los que conocemos a Dios, de los que practicamos a Dios, de los que nos esforzamos, de los que somos valientes, de los que somos violentos para arrebatar ese cielo que se hace violenta, que sufre violencia, que tenemos la capacidad de arrebatarlo, que seamos verdaderos creyentes, que nos esforcemos, reitero. Esto no se trata de que con nuestras propias fuerzas no llegamos ni a primera base. Tiene que ser agarrados de la mano del Señor, escondidos en la presencia del Señor. Allí hallaremos bendición, allí hallaremos las fuerzas que necesitamos, la fortaleza del espíritu que necesitamos para avanzar, para conquistar, para derribar murallas y para reprender a todo diablo y a todo demonio que se levante contra el conocimiento de Dios. Como dice aquí, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. No, nosotros no somos de eso. Y tampoco somos de los que retroceden, sino que somos de los que nos extendemos, de los que ciertamente dejamos las cosas que dejamos atrás, las dejamos atrás y nos extendemos hacia adelante para conquistar la corona de vida eterna que Dios tiene para con nosotros, honrando al único y verdadero Dios. Dios le bendiga, Dios le guarde, espero que se hayan gozado, gócese, busque al Señor, ame a Dios con todo, ate sus pensamientos, ate su corazón al Señor y siga hacia adelante hasta el final. Dios le bendiga.